Ustedes han visto y escuchado, se trata de un caso que menciona digamos que la característica de corrupción gubernamental al haber aprobado todos los permisos para que se construyera este aeropuerto. Para hablar sobre esto, hemos invitado hoy al abogado Enrique de Marchena de la Corporación Aeroportuaria del Este. Enrique, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación a CDN Despierta. Enrique, un placer tenerte por aquí. Estaba yo conversando con la compañera temprano que hay muchos intereses particulares en juego en esto y que no veo dónde está el interés general de la población, porque son dos grupos enfrentados. Yo quisiera comenzar preguntándote con un argumento de la parte contraria, que ellos amparándose en la Constitución dicen que se afectaría la libre competencia y la igualdad de oportunidades. ¿Qué opina al respecto? Yo quisiera iniciar corrigiéndolo. Esto no se trata de una litis entre dos empresas. La muestra es que al momento, y este tema viene desde, digamos que desde enero del 2020, a la fecha no hay ninguna litis entre dos empresas. Las acciones legales que se han tomado han sido contra el Estado Dominicano. Y la mejor manera de usted retratar eso es buscando la primera página del periódico El Caribe del día de hoy. Todos los procedimientos que se hicieron en el Aeropuerto Internacional de Bávaro fueron violatorios a la ley. Entonces, de donde debemos partir es de ahí. ¿Cuál ha sido el fundamento del Aeropuerto Internacional de Bávaro? Ya lo decía usted hablaba de monopolio y usted hablaba de falta de competencia. Monopolio cuando el Aeropuerto Internacional de La Romana está en la frontera entre la provincia de La Romana y la provincia de la Altagracia y está a 68 kilómetros. Monopolio cuando el Aeropuerto de las Américas apenas está a unos 150 kilómetros lineales. Monopolio cuando el aeródromo de Nisibón fue aprobado por el pasado gobierno. Yo creo que lo de monopolio se cae. Lo de falta de competencia todavía me resulta más risible. Me sorprende que sean los promotores del Aeropuerto Internacional de Bávaro, muchos de los cuales son los mismos propietarios de Catcana, que aleguen eso, que tengan ese argumento por algo sencillo. Catcana no sería lo que es hoy si no hubiera existido el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. No fuera posible. Si recordamos todo, Catcana inició con los vuelos de Helidosa, llevando potenciales inversionistas a Catcana. Esos son argumentos baladíes donde precisamente ellos han tratado de captar la atención del pueblo y no es así. Como yo le digo, y me gustaría que pasáramos a eso, si ustedes son tan amables, me gustaría que viéramos algunos de los procesos para que ustedes y el pueblo dominicano, los televidentes, puedan entender qué pasó aquí. Como yo le dije, se violaron todos los procesos. Abogado, precisamente ustedes sometieron el 5 de agosto ante el PEPCA un recurso en el que, decía nuestro compañero Rafael Lara en su reporte, esta acción legal es en contra de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, 7 de sus funcionarios en total, que dieron esta no objeción para la construcción o inicio de los proyectos del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Díganos en qué consiste ese recurso sometido ante el PEPCA y cuáles son esos procedimientos que ustedes dicen se violaron. Nosotros lo que hicimos fue una denuncia, que es diferente a una querella. Cuando tú haces una denuncia, tú estás denunciando unos hechos para que en este caso la Procuraduría Anticorrupción haga las investigaciones del lugar. Eso fue lo que hicimos. Ciertamente, como decía el clip que ustedes pasaron, contra una serie de funcionarios del IDAC, y no es cierto de que nosotros hayamos hecho una denuncia contra la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Aunque sí les reitero, y me gustaría pasar ahí, que se violaron todos los procesos. Este proceso inició con una petición de los promotores a la Comisión Aeroportuaria en noviembre del año pasado. Y lo primero que tenemos que entender es que los abogados de ellos, del grupo promotor, en un escrito, ellos aceptan, escriben, hacen constar que la Comisión Aeroportuaria no tiene autoridad para conocer
de esa petición que ellos le hacían. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer, si ellos admiten que la Comisión Aeroportuaria no tiene autoridad para conocer de la petición que se le hacía, ¿por qué lo hicieron? La razón es muy sencilla, porque en esa Comisión Aeroportuaria, ellos y en el Departamento Aeroportuario, ellos tenían lo que ellos buscaban. Ellos presentaron la propuesta del grupo promotor para el Aeropuerto Internacional de Bávaro y se hicieron expedir en 11 días laborables un informe técnico del arquitecto Christian Brower, que había sido empleado de Abrisa, cosa que nadie ha negado. En 11 días laborables. En 11 días laborables apareció un dominicano valiente y dijo que ese aeropuerto internacional de Bávaro era viable. Eso dio lugar a que la Comisión Aeroportuaria le escribiera al presidente de la República diciéndole que ellos habían emitido una no objeción. Repito, los abogados del Aeropuerto Internacional de Bávaro reconocían que no tenían autoridad para conocer de esa petición y ellos decían que le otorgaban una no objeción e invitaban al presidente de la República a suscribir, a promulgar el decreto y a suscribir el contrato, cosa que meses después ellos hicieron. El siguiente paso fue que apoderaron al Ministerio de Medio Ambiente. Lo primero es que la ley 6400 establece que tú no puedes someter un expediente ante el Ministerio de Medio Ambiente si no está completo. Y ellos no contraban, y todavía al día de hoy no cuentan, con la no objeción del Ayuntamiento de Higüey. Fíjense que ellos no han negado eso. Al día de hoy ellos no cuentan con eso. Ellos sometieron una petición al Ayuntamiento de Higüey, a la pasada alcalde, Karina Aristi, y ella le dijo a ellos que estaban precisamente en el periodo de transición y que además estaban en medio de la pandemia. La decisión de ellos fue retirar la solicitud. Repito, al día de hoy no tiene la no objeción del Ayuntamiento de Higüey. El expediente está incompleto, viola expresamente la ley 6400 de Medio Ambiente. Si eso no fuera suficiente, los términos de referencia que a ellos le emitieron, los términos de referencia fueron para un proyecto turístico general, para un proyecto turístico hotelero con un componente de marina. Yo no sé dónde que van a construir la marina, en medio de la pista que están desbrozando ahí. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que esos términos de referencia fueron extremadamente acomodaticios, complacientes, y no fueron para un aeropuerto. Y no me pueden decir a mí que en República Dominicana el Ministerio de Medio Ambiente tiene una suerte de términos de referencia generales y que eso fue lo que le dieron. Eso no es verdad, porque si ustedes se buscan los términos de referencia últimos que se le dieron al aeropuerto del Cibao y al aeropuerto de La Romana para un informe medioambiental que le requirió el ministerio, fueron términos de referencia que se refieren a las labores propias de un aeropuerto. Claro. Solamente con esas dos, yo creo que yo le desmonto el argumento, para no decirle que el proceso medioambiental es de interés público, tiene tejido social y que todo lo que fue la publicidad, sobre todo de la primera vista pública, porque el ministerio correctamente le requirió dos, lo que fue la publicidad de la primera vista pública fue extremadamente deficiente. Fueron 24 personas en medio de la pandemia. Enrique, para responder los alegatos de la Corporación Aeroportuaria del Este, representantes del aeropuerto de Bávaro han dicho que tanto en los permisos medioambientales del IDAC como del Confotur, ellos recibieron lo mismo que en su momento recibió el aeropuerto de Punta Cana. ¿Qué tú le dirías a eso? Eso no es verdad. Ellos están obviamente tergiversando la verdad. Y te lo digo por dos cosas, y entonces me refiero a lo que el señor caballero, del cual yo soy un ilustre invitado, me preguntaba. Eso no es verdad, porque ellos hacen referencia a que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana recibió los incentivos de la antigua ley de incentivos de la República Dominicana, de incentivo turístico, que es la ley
153 de 1971. Eso es cierto, pero apenas el Aeropuerto Internacional de Punta Cana estaba en ciernes, iniciando, y el uso que hizo de un texto jurídico que sí contemplaba esos incentivos para el aeropuerto, el uso que pudo hacer, porque precisamente estaba en la fase de inicio, fue mínimo. Pero ese no es el punto ni siquiera. Eso no es lo que yo tengo por decirle. Lo que yo tengo por decirle es algo mucho más importante. Lo que yo tengo por decirle es que la ley 15801 del 2001, que es la ley actual de incentivo turístico, de promoción turística de la República Dominicana, no contempla, bajo ninguna circunstancia, incentivos a los aeropuertos. Si usted se busca el artículo 3, encontrará en el artículo 3, que es un artículo limitativo, no enunciativo, usted encontrará que ciertamente, por ejemplo, sí se le dan incentivos a los puertos, no así a los aeropuertos. Y ellos han tratado de argumentar que en una especie de artículo de párrafo zafacón es que caben los incentivos de la ley. Pues no. Si usted busca el origen, el espíritu y la letra de la ley 15801, eso fue una ley donde se buscaba desarrollar polos de escaso desarrollo y desarrollar actividades turísticas que en ese momento lo requerían en la República Dominicana. Es una ley precisamente para que haya competencia. Ninguno de los 3 aeropuertos internacionales privados del país, llámese Punta Cana, La Romana o el Cibao, tienen los incentivos de la ley 15801 actual. Déjame 30 segundos más para decirle a usted que tanto el clip que ustedes pasaron como ustedes estaban correctos. 4.400 millones de incentivos fiscales y un informe del Ministerio de Hacienda que claramente establece que sin esos incentivos fiscales el proyecto no es rentable. Entonces, ¿quiénes estamos pagando ese aeropuerto internacional de Bávaro? Ustedes y yo. Así no se hace. Para eso no son los incentivos fiscales. Como tema que ha despertado mucho interés, Despierta con CDN también cursó una invitación a los representantes del aeropuerto de Bávaro. Le dimos la opción que podían venir en compañía que quisieran, junto con la gente de la Corporación Aeroportuaria del Este. Las puertas para ellos siguen abiertas, porque en lo que respecta a Despierta con CDN, el interés de nosotros está enfocado en el público. Don Enrique, una breve pausa y continuamos con usted en breve. Gracias, con mucho gusto. Regresamos con más. Gracias a ustedes por su sintonía y mensajes a través de todas las redes sociales. No solo es un gusto tener acá y conversar hoy con el señor Enrique Marchena, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este. Conversábamos con él sobre esta situación que, como bien señalaba Nelson, ha despertado interés público sobre todo por cómo se está llevando a cabo el debate. El 21 de julio, el gobierno del expresidente Danilo Medina lleva este decreto que dice es posible la construcción de este aeropuerto. Da, por decirlo de alguna manera, gubernamentalmente el visto bueno. Inmediatamente después, el 5 de agosto, bueno, digo inmediatamente después, unas semanas después, el 5 de agosto se somete una denuncia, como bien usted nos ha clarificado, ante el PEPCA por parte de la Corporación Aeroportuaria del Este. El 14 de agosto, menos de 10 días después, la Dirección General de Impuestos Internos negó que ejerciera presiones sobre la Corporación Aeroportuaria del Este. En ese momento se hablaba de algunas, si usted me recuerda cuánto fue el monto que se decía se le debía al fisco. No, son dos temas diferentes, Sí, pero hay gente que los conecta. Sí, bien, yo le voy a aclarar. Corporación Aeroportuaria del Este, su año fiscal termina en junio 30, es decir, no termina en diciembre 30. Y en los días finales de la gestión anterior de la Dirección General de Impuestos Internos, ellos notificaron a Corporación Aeroportuaria del Este solicitando estados financieros que no estaba legalmente obligada la institución, me refiero a Corporación Aeroportuaria del Este, a entregarles. Si eso hubiera sido una acción aislada, pues no hubiera pasado nada, pero habría que preguntarse cuántas veces en los últimos 2 o 3 años
había auditado la DGI a Corporación Aeroportuaria del Este, y yo le puedo decir a usted que fueron varias. En todo derecho, Corporación Aeroportuaria del Este le dio satisfacción a la DGI. Entonces, hicieron una notificación que al menos yo catalogaría de completamente inoportuna por el tiempo. Y como usted bien señaló, a pocos días. Eso se parece a la misma denuncia de que Corporación Aeroportuaria del Este debía unos 33 o 35 millones de dólares. Sí, es a eso que me refiero. Lo primero es que eso fue un mandamiento de pago, no fue una demanda. Lo segundo, que eso no tiene ninguna base jurídica. Eso no tiene ninguna base jurídica porque el decreto al que ellos querían hacer referencia fue derogado y hubo una unificación de tasas aeroportuarias. Y yo le aseguro a usted, a boca llena, que Corporación Aeroportuaria del Este cumple con todas sus obligaciones fiscales y es uno de los principales contribuyentes de la República Dominicana. Pero ¿por qué se despertó? Vamos a hablar en palabras llanas, abogado. Esta suerte de ruido. Porque todo parecía estar bien con Corporación Aeroportuaria del Este. Resulta que surge este decreto, hay el interés de abrir un aeropuerto nuevo, resulta que entonces de la noche a la mañana parece que deben mucho dinero al Estado. Se hace todo este ruido y la situación está ahora en litigio. Yo le voy a responder a usted como yo lo veo. Mire, lo menos que yo debo decir aquí, que soy una persona cuidadosa, que tengo muchos amigos que fueron miembros de la administración anterior, fue que sin dudas el Aeropuerto Internacional de Bávaro transitó en una autopista que yo llamaría de aquí a Puerto Plata, transitó a 200 kilómetros por hora con dos franqueadores adelante, o sea, delante de ese vehículo que iba a 200 kilómetros por hora con dos franqueadores y se voló todos los peajes. Eso fue lo que ocurrió en el anterior gobierno. Y usted me preguntará por qué. Bueno, ya yo se lo dije. En la Comisión Aeroportuaria, por propia admisión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, llevaron el tema ahí y ellos no tenían autoridad. En medio ambiente se violaron los procesos. En Confotur aprobaron una clasificación definitiva sin estar contemplado en la ley 15801. El Ministerio de Hacienda dijo que el proyecto no era rentable si no se le daban 4.400 millones de pesos de incentivos. En el IDAC hay una serie de certificaciones que tenemos para una medida que tomaremos en los próximos días que establecen que hay 14 procedimientos que no han sido concluidos, como creo que en algún momento usted me señalaba, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicaba de manera preliminar. Sin embargo, ellos emitieron un informe definitivo. Entonces, si usted me dice a mí, abogado, como usted me señala, ¿cómo yo catalogo esto? Mire, ahí no hubo ninguna transparencia. Ahí hubo mucha oscuridad. Peor, ellos anunciaron a finales de julio que ellos pondrían toda la documentación, colgarían toda la documentación en una página web, en su página de transparencia. Vaya y búsquela. ¿Usted sabe por qué no la pueden poner? Porque, por ejemplo, y es solo un ejemplo, la clasificación definitiva la aprueban, no sin contar con el decreto del presidente, que no contaban con él, con dos cosas le señalo. Con que la licencia ambiental fue emitida el mismo día 16 de julio que aprobaron la clasificación definitiva y que esa licencia ambiental no fue presentada a los miembros del Consejo de Fomento Turístico Confotur. Peor, la no gestión del Ministerio de Turismo fue emitida una semana después. Entonces, que vaya cualquier promotor turístico en nuestro país, cualquier promotor turístico, a llevar a un expediente incompleto al Confotur para que usted vea lo que le van a decir. Enrique, no se lo van a recibir. Usted señala un sinnúmero de irregularidades. ¿Podría concluir que usted está acusando de complicidad a las autoridades pasadas, o más que de complicidad, una palabrita que gusta a usted de los abogados, connivencia? Yo de lo que lo he acusado de falta de transparencia, de oscurantismo,
lo he acusado y lo acuso aquí de que conocieron un recurso de reconsideración que nosotros hicimos ante la Comisión Aeroportuaria, por ejemplo, en medio de la pandemia y el miércoles santo. Entonces, usted y yo que conocemos, porque somos buenos dominicanos, cuáles son las tradiciones dominicanas, como usted lo quiera llamar, usted dijo connivencia, yo sería un poco más cuidadoso y diría completamente falto de transparencia. Y como la primera página del Caribe de hoy, se violaron todos los procesos en la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro, incluyendo el decreto del Poder Ejecutivo. Pusieron a firmar el presidente Medina un decreto que inicia con esa aprobación sin autorización de la Comisión Aeroportuaria. Llevaron al presidente a entender que el proceso había sido completado y que era completamente transparente. Y no es así. Yo creo que lo he probado aquí. ¿Usted cree que engañaron al presidente Medina? Si nos vamos a los principios legales, y perdóneme 30 segundos de nuevo, sí. Yo creo que los principales principios legales son el principio o jurídicos, son el principio de legalidad y el debido proceso, y esos fueron los dos que ellos pisotearon permanentemente. ¿Usted cree que engañaron al presidente Medina? Bueno, a los presidentes muchas veces los sorprenden en su buena fe. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Gracias al señor Enrique de Marchena, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este. Nosotros de aquí solo le vamos a desear suerte, porque parece que la van a necesitar. No, yo creo que la voy a tener. Yo no soy un buen abogado, lo que tengo un excelente caso. Bueno, y como usted está acusando los anteriores de irregularidades, ya tiene un paso de avance para ganarse a las actuales que están hablando de transparencia. Fíjese que yo no estoy acusando, yo he venido... señalando. Yo he venido a este programa. Endilgando. Y le he respondido cada una de sus preguntas con precisión. Lo que hemos Cuando preguntado vengan los hemos sido abogados de la nosotros. parte contraria. Si es que vienen. Si es que vienen. Sí, porque la invitación está abierta. Bueno, que vengan. Y téngale usted el cuestionario de lo que yo he dicho aquí, a ver con qué se lo van a responder. Mientras tanto, yo puedo decir también a boca llena que represento a la Corporación Aeroportuaria del Este, que cumple 36 años de operaciones en la República Dominicana, y a Grupo Punta Cana, que cumple 50 años de operaciones, ambas orgullo de la República Dominicana. Bueno, gracias al señor Enrique de Marchena. Qué bueno que usted dice que tiene un excelente caso, tal vez no va a necesitar la suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre. Despierta con CDN.